Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Los mejores narradores jóvenes en español, de la revista Granta, editado por Candaya. El 7 de abril de 2021, hace unas semanas, estoy grabando esto el 26 de abril, se presentó a la prensa la selección de mejores narradores jóvenes elegidos por Granta en esta selección de 2021, que es la segunda convocatoria. Granta es una revista de origen británico, vinculada, si no recuerdo mal, a la Universidad de Cambridge su origen. Lleva unas décadas sacando una lista de mejores escritores en lengua inglesa, menores de 35 años, y en 2010 por primera vez hizo una lista de mejores escritores jóvenes, menores de 35 años, en lengua española. En esta lista había gente que ha tenido una carrera relevante, como por ejemplo Andrés Barba, Elvira Navarro, Alberto Olmos, Alejandro Zambra, Patricio Pron, Rodrigo Hasbun, Samantha Schweblin, o sea, nombres que han sonado bastante. Con lo cual había expectación con esta nueva selección Granta, que yo creo que en principio tenía que haber salido en 2020, pero que la pandemia ha retrasado hasta 2021. El 7 de abril, como he dicho, se presentó a la prensa, porque hasta entonces no habían trascendido quiénes eran los nombres de la selección, y por la tarde se presentó el libro en el Instituto Cervantes de Madrid. Y me apeteció acudir porque iban sus editores, que en esta ocasión son los editores de Candaya. La edición anterior lo editó la editorial Duomo, que yo creo que ahora mismo ya está inactiva. Tuvo unos años buenos Duomo, pero ahora mismo está totalmente parada. Decía que habían venido editores de Candaya, que los conozco y hacía tiempo que no los veía por todo el tema de la pandemia. Me apeteció ir y también pues pude saludar a algunos de los autores que están dentro de la selección, como por ejemplo Mónica Ojeda o Alejandro Morellón, a los que conozco. Pude conocer en persona a David Aliaga, que le conocía por Facebook, y pude conocer, que no le conocía hasta ahora, a Munir Hachemi, por ejemplo, y estaba allí también Irene Reyes Noguerol, pero con ella no pude hablar. Bien, pues compré el libro en el Instituto Cervantes, que estaba allí a la venta, y terminé lo que estaba leyendo y me apeteció ponerme con él, porque tenía bastante curiosidad por ver por dónde iban los relatos de este nuevo libro. El volumen empieza con un prólogo o una introducción de la editora que se llama Valeria Miles. Valeria Miles nos dice que, bueno, por esta historia que he contado, de que Granta es una revista de origen británico, que está la segunda selección en castellano, para postularse al premio de ser publicado en Granta, digamos, había que haber nacido a partir del 1 del 85, y esto ha hecho que se quedaran fuera por poco tiempo algunos escritores representativos, como por ejemplo Juan Gómez Bárcena o Eduardo Ruiz Sosa, que por poco tiempo no han entrado. En la otra selección eran demasiado jóvenes, y aquí, que ya tenían una carrera más o menos sólida, no han entrado por unos meses. Bien, además de haber nacido a partir del 1 del 85, los candidatos tenían que enviar sus libros para que lo juzgara la organización, con el jurado de la organización. Y bueno, pues había que tener libros publicados de relatos y novelas. Hay una cosa que me llama la atención y me preocupa un poco ya desde el comienzo, que Valerie Miles dice alguna frase que dice que no querían relatos del yo, no querían relatos meramente testimoniales, y literalmente leo, dice: las narraciones de muchachos en el burdel o de violencia gratuita nos parecen ahora insufribles, inequívocamente pasé. Bueno, aquí hay un momento a mí que me saltan un poquito las alarmas, porque no sé si realmente Granta pretende crear el gusto del futuro, además de seleccionar el talento, pero claro, se me ocurren algunas ideas aquí ya de entrada, ¿no? Por ejemplo, si un joven Mario Lebrero, que ha escrito la novela Luminosa, para mí uno de los grandes libros en español del siglo XX, hubiera cumplido las características, hubiera sido joven y se postula con ese libro para aparecer en la revista Granta, le hubieran dicho, cito literalmente, muy cansino uso y abuso de la primera persona, de las figuraciones del yo. Bueno, pues me extrañaría eso, ¿no? Por ejemplo, con este tema de la violencia gratuita, si Cormac McCarthy hubiera cumplido los requisitos de Granta y tuviera
en la mano meridiano de sangre sin haber cumplido 35 años y lo presenta como su aval para el premio. Hubiera sido rechazado por violencia gratuita. Y me pregunto también, ¿a quién se le está lanzando este dardo de los chicos en el burdel? Quizás a Mario Vargas Llosa, si no recuerdo mal, Los Cachorros puede ser, y Los Jefes, que hubiera un relato sobre esto. Tendría que mirarlo, pero no sé, me da la impresión de que es algo como muy concreto, ¿no? Los chicos en el burdel, que sería, creo que Mario Vargas Llosa. Vale, la gente que se postuló a aparecer en Granta son 200, no llega a los 200, la otra vez fueron 300, lo he buscado en internet, cuando apareció en 2010 la lista anterior de Granta. De entrada me parecen pocos, o sea, es decir, el español es una lengua que la hablan unos 500 millones de personas, y de esos 500 millones yo creo que al menos 200 tienen que tener menos de 35 años. Obviamente no todos escriben, pero yo creo que la gente que escribe y que tiene algo publicado y tiene menos de 35 años, hay mucha, para llegar solo a elegir entre 200. También puede ser que haya gente que tenga 35 años que no esté publicada y sea muy buena. O puede ser que los grandes escritores del futuro con 35 años aún no hayan escrito nada, que eso también puede ser. Claro, esto es una selección que es una revista privada y que marca unas tendencias también, ¿no? Y ahora hablaré de esto. El día de la presentación en el Cervantes me enteré de una cosa interesante. Esto nos lo cuenta Valeria Miles en la introducción, pero no sé si es una indiscreción contarlo, pero le voy a contar porque creo que es significativo. O sea, de estas 200 personas que se postulan para aparecer en el volumen nuevo de Granta, son seleccionados un número, no sé si 40 o algo así, que les dicen que están preseleccionados, pero que su inclusión o no en el volumen final depende del relato que manden. Con lo cual esto genera pues una gran presión sobre estos jóvenes escritores, porque claro, una vez que ya te han dicho, oye, estás ya casi dentro de Granta, pero luego si mandas un relato que no convence, pues no te seleccionan, pues hubiera sido un momento bastante duro, ¿no? De quedarte con la miel en los labios. La selección está formada, que no lo he dicho, por 11 mujeres y 14 hombres, en total 25. La selección anterior eran 22. No se llega a la paridad, 11 mujeres, 14 hombres, pero sí lo que te dice Valerie Miles es que entre los escritores más jóvenes la mayoría son mujeres, y de hecho la escritora más joven del volumen, que es... se llama, perdona, si me acuerdo, Irene Reyes Noguerol, que tiene apenas 23 años cuando se publica este libro, pues es una mujer. Bien, voy a hacer un recorrido por cada uno de los relatos. He escrito ya la reseña y me doy cuenta de que con algunos cuentos he sido un poco más duro a veces que lo que soy yo cuando critico un libro, pero claro, hay una explicación a esto. Y es que yo cuando selecciono un libro para leer, normalmente sé que me va a gustar. Claro, hay autores que de entrada no me llaman la atención y no los leo. Claro, aquí hay 25 autores. Pues unos te vas a conectar más, te van a interesar más y otros menos. Es que esto es de pura lógica. Lo único que sí que voy a ser honesto, y los que me han gustado mucho voy a decir que es así, y los que no me han gustado, lo siento, lo voy a decir. Seguro que los que lo han escrito es gente estupenda, pero oye, si no me ha gustado, pues ya está. Otra cosa que debería decir es que como voy a hacer un pequeño recorrido por 25 relatos o fragmentos de novela, quizás se acabe el vídeo, porque los que siguen este canal saben que mi cámara graba 24 minutos 24 segundos. Entonces, si esto acaba bruscamente y no he comentado los 25 autores y no me he despedido, pues es que se ha acabado lo que graba la cámara, y grabaré otro vídeo a continuación y lo dejaré enlazado para poder acabar. Vale, pues vamos a iniciar este recorrido por los 25 autores en español, los mejores, según la revista Granta, menores de 35 años. Tampoco está nada claro el criterio de orden. Yo al principio pensaba que me parecía lógico un criterio de edad, pero no es por edad, creo que se han unido por temáticas o, no sé, la forma en que quedara lo mejor posible a criterio de los editores. Muy bien, pues el libro empieza con Mónica Ojeda, que es una escritora de Ecuador, nacida en 1988. Su cuento, no, perdón, no es un cuento porque es un comienzo de novela, se llama Inti Raymi.
No es necesario que lo que se mandaba a la revista Granta fuera un cuento cerrado. Podía ser una novela, pero una novela no, un fragmento de una novela, un comienzo de una novela. Esto también hace que cuando tú lees un cuento es una unidad más cerrada, que tiene más sentido y normalmente me está gustando más que cuando son inicios de novela porque no sabes hacia dónde va a ir. Vale, Inti Raimi, que lo he dicho antes como en inglés, pero claro, es un término de lenguas nativas americanas, por lo tanto no tiene mucho sentido pronunciarlo en inglés. Es un comienzo de novela, de Mónica Ojeda. Yo de Mónica Ojeda he leído 2 libros, Nefando y Mandíbula, los 2 publicados por Candaya. Yo cuando estaba oyendo hablar de la publicación de esta selección de Granta, pensaba que sí o sí Mónica Ojeda iba a estar en ella. Era mi candidata más clara para aparecer en esta lista porque me parece una escritora muy talentosa, muy joven, que tiene un mundo propio muy potente, un mundo sobre la violencia, sobre lo oscuro de las personas, que roza lo fantástico, pero a veces bordeándolo sin llegar a ello. Y ese mundo nos lo encontramos en este comienzo de novela. Estamos en una especie de zona rural de probablemente Ecuador, donde se está celebrando una fiesta, donde los adultos están emborrachándose, se están invocando unos mitos ancestrales, y hay un grupo de chicos que quiere desarrollar una violencia con otro niño del grupo. Y todo este mundo violento, extraño y poético de Mónica Ojeda está ahí. Decía Paleni Mais, es una cosa interesante que no he contado en el prólogo, que los escritores de esta selección están eligiendo más los lenguajes locales de Chile, de Ecuador, de España, de donde sean ellos, y probablemente hubo una tendencia en la literatura latinoamericana de los 90-2000 de elegir un lenguaje neutro. Es posible para que estos escritores tuvieran más proyección internacional o más proyección en España, y eso rompía con la tradición del boom, por ejemplo, que sí que había una explosión del lenguaje local de cada zona de América. Y aquí se está retomando eso, y Mónica Ojeda está en este camino de crear imágenes como que suenan muy, muy americanas. El comienzo del libro es potente, la primera narración de Mónica Ojeda, y vamos sobre seguro, porque ya digo que Mónica Ojeda es una gran escritora. Voy a estar consultando mis notas porque es imposible que 25 autores me aprenda el nombre de los cuentos, me aprenda el orden. El segundo sería el cuento Juancho Baila, de José Ardila, que es de Colombia y nació en 1985. No sabía nada de este autor y ha sido verdaderamente un descubrimiento. Es un cuento sobre un grupo de adolescentes en un pueblo y hay una frustración vital entre ellos, que puede ser de origen social, que se resuelve con una violencia que se ejerce sobre una persona deficiente mental. El cuento es bastante brutal, poético, y ha parecido un cuento cerrado muy potente, o sea, es decir, que el volumen continúa bien. El tercero es Buda Flight, de Paulina Flores, que ella es chilena y nació allí en 1988. Yo de Paulina Flores he leído este libro de cuentos, Qué vergüenza, de Ensés Barral, que me pareció bastante bueno, tengo un gran recuerdo de ella. En este caso, Paulina Flores, en vez de un cuento, lo que presenta para Granta es el comienzo de una novela. Y Buda Flight es su personaje, es un adolescente que viene de un entorno marginal, que en el comienzo de la novela se ha escapado de un centro de acogida. Se nos dice que es un joven no binario, es decir, que a veces se siente un chico, a veces una chica, a veces indefinido, a veces cambia. Esto puede ser interesante, luego hablaremos de este tema porque hay que hablar de este tema del género en esta selección de Granta. Es la primera vez que en un texto literario me encuentro con las palabras acabadas en E como género neutro, es decir, en las redes sociales, sobre todo cuando he visto, por ejemplo, el Facebook de escritoras de Latinoamérica, en sus redes sociales a veces usan este género neutro, ¿no? de niño, niña y niñe o niñes. Pero nunca, cuando luego esas escritoras escribían en sus novelas, en sus textos ya más formales, no lo emplean. Y Mónica Flores es la primera vez que veo emplear esto en un texto literario. Me parece interesante, me parece atrevido. También Mónica Flores usa muchos chilenismos, que algunos no los entendía, y ella hay un momento que para el texto y te explica
que el lenguaje coloquial chileno se ha desarrollado igual que el mexicano, igual que el argentino, pero que ese lenguaje se ha popularizado a través de las películas o a través de la música, pero no así con el chileno. Y el chileno es como más desconocido. Me llama la atención que Mónica Ojeda, para plantear una narración bastante moderna, emplea un truco narrativo del siglo XIX, que es frenar la narración y que el narrador explica lo que está ocurriendo o el contexto o el lenguaje que está usando. Aún así no me chirría y el comienzo de novela me parece prometedor y me parecería interesante seguir leyendo esta novela. Bien, el cuarto se llama El niño dengue, de Michel Nieva, que es de Argentina, nacido en 1988. Este es un cuento futurista, ambientado, no sé si eran 2300 o por ahí, en una Argentina en la que la mitad del territorio ha desaparecido por el calentamiento global que ha hecho que se inunde la zona sur y que haya unas playas del Caribe en la zona de la Patagonia. Es un cuento sobre un niño mutante que es mitad humano, mitad mosquito, al que los demás niños acosan en el colegio. Es una versión posmoderna de la Metamorfosis de Kafka y me ha parecido interesante. Luego hay un momento que el niño dengue, en vez de ser un chico, un niño, es una niña. Y bueno, pues aquí aparece otra vez el tema del género, ya segunda vez en 4 relatos. Esto lo voy a contar porque hay varios, hay más. El niño dengue me parece un cuento bueno, es probablemente el heredero de los cuentos más imaginativos de un escritor que a mí me gusta mucho porque en España no se conoce, que es Elbio Gandolfo, un escritor argentino que usa mucho el género de ciencia ficción y el terror, y el niño dengue me parece un buen cuento. El quinto es Cápsula, de Mateo García Elizondo, nacido en México en 1987. Es otro cuento futurista en el que a un asesino, a un preso, le condenan a vivir en una cápsula en el espacio y esta persona está en el espacio, está reflexionando sobre cosas. Es un cuento donde no hay interacción con otros personajes, es solo un personaje reflexionando. En este sentido, me ha parecido un cuento demasiado juvenil. Es decir, yo recuerdo cuando yo tenía 18 años y me interesaba también el género de ciencia ficción, yo también hacía cuentos de astronautas que están ellos solos y claro, te das cuenta de que es algo difícil que un personaje hacerle interactuar con otros y que las personalidades diferentes choquen. Entonces, en este sentido, me ha parecido un cuento que rebaja un poco el nivel que llevamos hasta ahora. Es decir, este es el primer cuento que no me convence del todo. Mateo García Elizondo es nieto de Gabriel García Márquez, por un lado, y por otro lado también es nieto de Salvador Elizondo, 2 pesos pesados de la literatura latinoamericana. Podría pensar, que no me parece descabellado, que es alguien que ha estudiado cine, ha estudiado literatura y que de entrada tiene todas las puertas abiertas. No sé, a lo mejor esto es envidia lo que estoy diciendo, pues su primera novela está publicada en Anagrama, no la he leído, el cuento no me ha convencido. En la reseña ha escrito una cosa que puede ser una maldad, que es que este cuento para una selección sub-21 me parece que estaría bien, porque es muy adolescente, pero para una sub-35 a mí se me queda corto. El siguiente cuento, el sexto, se llama Deshabitantes, de Gonzalo Báez, que él es de Uruguay, nacido en 1985. Es un cuento bello sobre una evocación de la adolescencia, de unos personajes, de unos ambientes marginales, en una cuadra de casas que está un poco destrozada, simbolizada por unos patios abandonados, un amor imposible. Es muy evocador, bello, es un cuento potente, me ha gustado. Y esto es lo bueno, yo creo, que de estas colecciones de cuentos, que de repente aparece una persona a la que no has oído nunca hablar, Gonzalo Báez, y hace un cuento que me ha encantado. El siguiente es Reinos, de Miluska Benavides, que es de Perú, nacida en 1986. Aquí el problema es que es el comienzo de una novela. Empieza bien porque habla de un tema social, de unos trabajadores en unas minas, hay un accidente, bueno, la tradición social peruana de Manuel Escola, por ejemplo, etc. Lo que pasa es que, como es una novela, empieza esto a dispersarse porque empieza a hablar del personaje, de su infancia,
Y hay los narrativos que no acaban de estar cerrados. Probablemente si el lector tuviera en sus manos la novela completa, esto tuviera más sentido. Pero al tener solo este primer capítulo, pues a mí se me queda un poco deslavazado y no me acaba de convencer, pero claro, ya digo que es que esto no puedo juzgarlo así solo leyendo una parte de lo que es una novela. Vale, el cuento 8 se llama Viajeras bajo la marquesina, del cubano Eudris Planche Sabón, nacido en 1985. Hay aquí dos chicas que coinciden en un tren, parece que hay una atracción entre ellas, una saca un libro de Katherine Mansfield, otra la empieza a leer, se lo presta, empezamos a leer sobre los pensamientos de una, sobre la otra, sobre el deseo, sobre Katherine Mansfield, el cuento. Me parece un cuento demasiado literario y un poco disperso. Yo no sé, quizás por mi influencia de, no sé, un narrador cubano como Pedro Juan Gutiérrez, me esperaba que alguien joven de Cuba me contara desde el realismo lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba, en el periodo de transición, que por supuesto no tiene por qué, cada uno elige su camino. Y este cuento, a mí es que no me acaba de convencer porque me ha dejado sin capacidad para entrar en la propuesta. O sea, es decir, era un cuento como, no sé, como de alguien joven también, que a lo mejor le falta haber vivido algo más, no lo sé, pero era demasiado literario. La propuesta de Katherine Mansfield, la realidad, no sé qué, demasiado alguien ensimismado en la literatura. Te digo, no me acabo de convencer. El 9 se llama Insomnio de las estatuas, del español David Aliaga, nacido en 1989. Aquí nos encontramos con un personaje que es un editor que se llama David Aliaga, igual que el autor. David Aliaga ha sido editor también y está en un viaje de editores en Canadá y tiene una noche que volver a su hotel, creo que la ciudad era Montreal, y se reflexiona sobre la identidad. El personaje tiene un pasado judío, o sea, David Aliaga es un estudioso del tema del judaísmo, ha abrazado él la religión judía, aunque no tiene parientes reales judíos, y habla aquí pues, de una familia europea judía. Me parece que este cuento depende demasiado del modelo narrativo del guatemalteco Eduardo Halfon, y eso lastra quizás el mérito que tiene, aunque es un buen cuento. Es un cuento literario, un cuento sobre la identidad, un cuento sobre la extrañeza, es bueno, pero quizás el problema para mí es ese, lo de depender demasiado de Halfon. El 10 se llama Mar de Piedra, de Aura García Junco, nacida en México en 1988. Es otro cuento futurista, es otro cuento de amor entre mujeres, en el que una profesora tiene un lío con una alumna y hay un México futurista en el que aparecen unas estatuas de personas en las avenidas de México. Es una cosa como mágica y misteriosa, pero hay un momento que el cuento se me dispersa, me parece demasiado cifrado y no acabo de entrar en la propuesta. Vale, el 11 sería Nuestra casa sin ventanas, del argentino Martín Felipe Castagnet, nacido en 1986. Aquí nos encontramos con una escultora transexual que recibe un anillo de una asociación secreta que la afirma que es la mejor artista de su tiempo, y cuando ella se piensa que va a morir le tiene que ceder el anillo a otra persona y decide cedérselo a su rival. Vale, aquí voy a hacer una reflexión sobre este cuento. Me llama la atención el tema de que la protagonista es transexual. Es el tercer cuento con el tema de identidad de género y este es el 11. Realmente la sensación que me queda al final es que no aporta nada al relato que la protagonista sea transexual. Y me imagino, pero esto es una imaginación, o sea, el autor puede hacer lo que haya querido, lo que le dé la gana, claro, que hay un momento que esta presión que comentaba al principio sobre la gente que está preseleccionada para aparecer en Granta y te dicen no queremos cuentos del yo, no podían ser tampoco un diario de la pandemia, no podían ser cuentos